En este vídeo nos vamos a ocupar de las funciones polinómicas de grado 2, también llamadas funciones cuadráticas. Y si nos fijamos en la forma de su gráfica, que se denomina parábola, pues también se llaman funciones parabólicas. Tendrían como esos tres nombres: funciones polinómicas de grado 2, cuadráticas o parabólicas. Su fórmula sería un polinomio de grado 2. Esta expresión sería fijándonos o basándonos más en verlo como un polinomio. Nosotros nos vamos a centrar en esta fórmula, que es la más habitual cuando se trata de funciones cuadráticas, y también se asemeja mucho a cuando lo tratábamos o cuando hablábamos de ecuaciones de grado 2. Fijaros la A, la B, la C. Para la fórmula luego de resolución de esta ecuación, pues nos va a venir bien que la asociemos con la ecuación de grado 2, los mismos coeficientes. Acordaros el C, el término independiente, el B, el término de la X, y el A, el término de la X cuadrada. Pues bien, va a hacer falta, va a ser lo principal, hacer una tabla de valores básica, y lo más importante, el elemento que define este tipo de funciones, el elemento clave, el elemento estrella, el que hay que saber sí o sí, va a ser el vértice. Porque os adelanto que la forma es de esta manera y el elemento que la define, que hace que en el análisis todo se marque, es con el vértice. Este punto hay que dibujarlo lo primero, hacerlo muy bien y tenerlo muy claro. Para averiguar este vértice no es difícil, hay una fórmula. Este vértice tiene dos coordenadas, las vamos a llamar la Vx y la Vi, su coordenada X y su coordenada Y. Para averiguar la coordenada X, pues he resaltado la fórmula. Cambiamos de signo el coeficiente de B y dividimos entre el doble del coeficiente A. ¿Vale? Esto sí hay que sabérselo, esto sí que es fundamental. Una vez que hacemos esta cuenta, tendremos un valor, el 7, el 2, el 1/3, el 5,8, algo, un valor concreto. Para averiguar el VI, pues ese valor concreto lo sustituimos en la función, como hacemos con cualquier valor que queremos averiguar. Una vez que tenemos la X, la elevamos al cuadrado, multiplicamos por el A, más B otra vez por S, y más C, lo que es sustituir, pero sustituiríamos el valor que nos ha salido aquí. Entonces conseguiríamos en esta tabla de valores básica, porque luego se podrán poner otros valores para poder elaborar o poder dibujar la curva con mayor precisión, el más importante es el vértice. El vértice lo va a definir todo, ya lo veremos en el análisis, como todo va a depender de Vx, Vi, que es la coordenada del vértice en la X y la coordenada del vértice en la Y. Otro valor que no debemos olvidar, otros valores que no debemos olvidar, son los puntos de corte con los ejes. En este caso siempre va a tener un punto de corte con el eje Y, que va a ser siempre el 0C, muy facilito, sustituyen la X por 0, este término se va, y el único que queda es el término independiente o la C. Así que este punto también es muy básico y se puede conseguir pues de un vistazo. Para los puntos de corte con el eje X ya la cosa pues va a ser un poquito distinta, porque se va a tener que resolver la ecuación de segundo grado, que sí tenemos que saber resolverla, ¿vale? Venga, pues cuando queramos saber los puntos de corte con el eje X, tendremos que resolver esa ecuación. ¿Qué puede pasar? Pues que no tenga, si no tiene solución la ecuación, que tenga 1 cuando nos salía que la ecuación tenía una solución doble, o que tenga 2 puntos de corte cuando la ecuación tenía 2 soluciones. Entonces aquí pues habrá como más variación a la hora de hacer la gráfica, a la hora de todo, pero bueno, dependerá un poquito de si esa ecuación tiene o no tiene solución y si tiene una o dos. Pero estas dos cosas siempre van a ser fijas y esto es fácil de averiguar. Esta mega básica, súper básica, y esta función hay que sabérsela. Y si no, pues aquí la tenéis, o se puede encontrar en el libro de texto o en internet o lo que sea, pero tampoco es tan difícil. La B cambiado de signo, ¿eso significa este menos? No es que siempre va a ser negativo, es que hay que cambiar de signo la B y multiplicar 2 veces la A. Hacemos esta división, a veces de exacta, a veces de decimal, a veces lo dejamos en fracción, y luego para averiguar el f de x es sustituir lo que te haya dado aquí en la original
En la función, como siempre, hay que saber sustituir, hacer las operaciones y sale el VI. Teniendo esto, y los puntos de corte bien claricos, le damos otros valores a la derecha e izquierda del vértice, ¿vale? Pero bueno, con esto normalmente se puede trabajar ya y se puede hacer todo. Veamos lo referente a la gráfica. La gráfica va a ser muy distinta si el coeficiente de la x cuadrado es positivo o si el coeficiente de la x cuadrado es negativo. Como veis, no he puesto los ejes. No pongo los ejes de coordenadas porque no se puede situar la parábola, esta forma, si no sabemos los puntos de corte. Y los puntos de corte van a variar, como he dicho antes, si tiene solución o si no tiene solución y cuántas soluciones tenga la ecuación. Lo que sí va a ser verdad es que va a tener esta forma, la de una parábola con el vértice abajo cuando la a es mayor que 0, o va a tener la forma de una parábola con el vértice arriba cuando la x es menor que 0. Perdón, cuando la a es menor que 0, el coeficiente de la x cuadrado. Y este vértice lo tenemos que dibujar siempre y podemos poner esta discontinuidad que significa que va a ser simétrica. Cuando esto lo doblásemos tendrían que coincidir estas ramas. Esto se llaman ramas parabólicas, las dos ramas parabólicas que tiene este tipo de función en su gráfica. Que quede claro, si la a es mayor que 0, parábola con el vértice abajo. Si la a es menor que 0, parábola con el vértice arriba. Aquí estamos viendo la importancia del vértice. El tener este punto bien localizado va a ser definitivo para elaborar su gráfica y para hacer el análisis que vamos a hacer a continuación. Y aquí lo tenéis, ¿cómo se averigua? ¿Vale? Que no es para tanto. La primera coordenada, cambiamos de signo la b y dividimos entre el doble de la a. Hacemos la cuenta bien hecha. Y la segunda coordenada del vértice, pues sustituir lo que nos haya salido, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por a, aquí lo sustituimos, lo multiplicamos por b, hacemos la suma de eso, de eso y de eso, y ya está, lo tenemos. Vértice según, pero vértice, un único vértice, que es muy importante. Bueno, vamos con el análisis básico. El análisis básico va a ser parecido, pero no igual, por lo que hemos dicho, porque la forma es parecida, pero diferente. Cuando la a es mayor que 0, hemos visto la parábola así, y cuando la a es menor que 0, la parábola así. Este análisis se podría hacer siempre mirando la gráfica y si sabemos leer lo que yo le llamo la foto de la función. En general, tanto en un caso como el otro, el dominio va a ser R. Ya lo he dicho en algún vídeo anterior, las polinómicas, el dominio siempre va a ser R. El recorrido aquí varía. Aquí el recorrido será desde el VI hasta el más infinito, desde el VI para arriba, son los valores que va a tomar la I, y en el otro desde el menos infinito hacia el VI. Y aquí tenemos que ponerlo incluido, porque el VI también se puede tomar. Entonces, esto es una característica, ya el recorrido no es R, como habíamos visto en las de grado 1, sino que el recorrido dependerá del VI, como he dicho, es que es lo principal, el vértice va a ser lo básico en estas funciones. Si no tenemos el vértice no podemos ni dibujar, ni analizar, ni nada en las funciones cuadráticas. La continuidad, característica común a todas las polinómicas. Los puntos de corte, está el fácil, el 0C, tanto en una como en otra, le damos el valor 0 y siempre el C. Si no hubiera término independiente, si fuera incompleta, de que no tuviera C, pues el punto de corte sería el 0, 0. Estupendo. Siempre, siempre tiene punto de corte con el eje Y. Ahora, con el eje X puede haber ninguno, 1 o 2. Eso dependerá. ¿Por qué? Porque en el eje X es 0, la coordenada 0, con las soluciones de la ecuación. Si no tiene solución, pues no hay eje X, no hay corte con el eje X. Si tiene una solución, un punto de corte. Si tiene dos soluciones, pues 2 puntos de corte, ¿vale? Y lo mismo pasa con el otro. Eso no depende si la A es positiva o si la A es negativa. Siempre igual, los puntos de corte igual. O algo que va a ser muy, muy diferente si la A es positiva o negativa, pues va a ser el crecimiento. Y el decrecimiento se puede ver en la gráfica. Del menos infinito al Vx, sabemos que el crecimiento y decrecimiento se analiza en la X. Entonces, del menos infinito al Vx va a ser decreciente. Hemos visto que la parábola bajaba. Y del Vx al más infinito va a ser creciente. Eso es cuando tenemos el caso de la A positiva. Cuando la A es negativa, pues al contrario. Esta es la gran diferencia de estas dos funciones.
Del menos infinito al Vx va a ser decreciente y del Vx al más infinito va a ser creciente. Otra característica y algo que va a ser muy diferente es el tema de los mínimos y los máximos. En el caso de que la A fuese mayor que 0, podemos ver que hay un mínimo relativo y absoluto en el vértice, otra vez aquí, el punto más importante. Y si es de A menor que 0, como es la parábola es así, pues va a haber un máximo relativo y absoluto en ese vértice. Hay un cambio y además es lo más alto posible. Aquí hay también un cambio y es lo más bajo posible. Se llama relativo porque hay dicho cambio y absoluto porque es el más bajo. Aquí se llama máximo relativo porque hay un cambio y absoluto porque es el más alto. Respecto de la simetría, no sería una simetría ni par ni impar, pero sí que hay una simetría. Sería una simetría axial, una simetría respecto de un eje determinado. En este caso, x igual a vx, tanto en un sitio como en otro. Y ya estaría visto lo básico de estas funciones cuadráticas.